Venturino, analista internacional, para poder ampliar más los detalles sobre esta noticia. Te saludan Amanda Pizarro y Nahuel Crescenzo. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes y también gracias por esta comunicación. Consultarte qué es lo que está pasando, cómo es que se llega también a esta instancia donde se elige a un presidente para la Asamblea Nacional sin quórum. Bueno, en realidad se llega de esa manera porque lo que está sucediendo en Venezuela, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, claramente es una dictadura. Y entonces, en una fuerza inversamente proporcional, Maduro va perdiendo poder, necesita utilizar precisamente la fuerza y oprimir a opositores y a su propio pueblo para mantenerse en ese mismo poder. Ahora, ¿quién es Luis Parra? ¿Qué lugar ocupa en la política venezolana? Y en realidad tiene que ser alguien afín, tiene que haber sido colocado o un opositor más débil o alguien directamente afín al grupo, digamos, del oficialismo. Entonces, ¿por qué se lo busca colocar a él? Precisamente para que no haya oposición. Claro. Sería una ficción de oposición. ¿Y verdaderamente entonces quedaría elegido Luis Parra? No se puede, Juan Guaidó o todo su equipo no pueden tomar ninguna medida al respecto. Por supuesto que sí, esto debería revertirse, pero todos sabemos lo que está pasando en Venezuela, sabemos que Juan Guaidó ha sido elegido y reconocido como el presidente interino, en realidad el presidente de la Asamblea Nacional, y sin embargo, si bien el resto casi del mundo se ha pronunciado en esa dirección, Maduro se sostiene en el poder, como decimos, a través de las Fuerzas Armadas y de las balas, básicamente, y la represión a su pueblo. Claro. Es decir, virtualmente ya no existe más una democracia en Venezuela. Ahora es un régimen dictatorial encabezado por el heredero de Chávez, y además resistido no solo por una buena cantidad de su pueblo, sino también por toda una oposición, o sea, un arco opositor que está en desacuerdo, y también hay que decirlo, ¿no? O sea, no solo el mundo está en contra de Maduro, sino él solo se sostiene a través de las Fuerzas Armadas. Y son los únicos que llegan a fin de mes, los únicos que cobran el sueldo, los únicos que sostienen a Maduro en ese lugar. El problema es que ya decimos que no queda prácticamente nada de un sistema democrático en Venezuela. Claro, sobre todo porque, tengo allegados de Venezuela que me han comentado, por ejemplo, un sueldo es de $3 y verdaderamente uno dice, ¿cómo se puede sobrevivir con esas condiciones? Y con una inflación altísima, ¿no? Exactamente. Sí, la inflación ya ha perdido, ya no se puede controlarse, es más de 1.000.000%, esto es decir, ha trepado a cifras escandalosas, pero al margen de eso no sería nada, hay desabastecimiento, a la noche no se puede salir, no hay prácticamente... Claro, los famosos malandros. Elementos de higiene. Realmente, a ver, esto le contamos a la gente y hacemos un ejercicio, digamos, fácil pensar. ¿Por qué enormes cantidades de venezolanos, pero enormes, no incontables, porque tampoco hay números serios, han salido de Venezuela, en algunos casos con lo opuesto? Esto básicamente se explica por una crisis humanitaria, una crisis social, política y económica sin precedentes. Han venido acá una enorme cantidad de hermanos venezolanos a trabajar. En algunos casos son profesionales que tenían sus propios negocios. Sin embargo, han sido expulsados de su propio país y han venido aquí a hacer lo que puedan. Y menos mal que han tenido esa oportunidad, porque encuentran acá la paz que no encuentran en su propio país. Entonces, esto hay que decirlo, merece ser dicho, porque no es que se fueron para una mejor opción, como pasa en muchos países del mundo. La migración, a ver, el hombre migra desde que es hombre. No hay registro de cuándo se inician los procesos migratorios. ¿Qué significa esto? Desde el principio de la humanidad había migraciones por causas de hambruna o porque efectivamente no había suficiente alimento en esa zona, y el hombre, desde sus comienzos, migraba. Ahora, esto es una circunstancia, pero este tipo de migraciones tan grandes se deben a sucesos políticos o precisamente a guerras, porque si hay guerra también el hombre se escapa de su país de origen, en el país que había elegido vivir, que tenía toda su familia y que tenía su razón de ser,
para escapar de las miserias de la guerra. Juan. En este caso es prácticamente lo mismo. La gente se está yendo de Venezuela, como decimos en algunos casos, con lo opuesto, se va caminando. Juan. Obviamente, o algunos sí. Con respecto a esto que estabas comentando y también a la crisis, ¿no?, que hay en Venezuela, con respecto también a las inversiones extranjeras, ¿cuál es el principal ingreso que tiene ahora Venezuela, la economía venezolana? ¿Petróleo? Que tenía era el petróleo. Principalmente estamos hablando del 85% de sus ingresos estaban relacionados con el petróleo, era el principal exportador de petróleo precisamente de Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente de otros países en la región. Como Estados Unidos dejó de comprarle por las trabas comerciales, le comenzó a vender una parte de su producción a Rusia y a China. Sin embargo, los principales acreedores de Venezuela hoy, tanto Rusia como China, no llega a producir el petróleo que debería Venezuela, y obviamente lo hace a cuentagotas. ¿Por qué? Porque su capacidad de producción se ha visto mermada, porque además la industria, digamos, no solo petrolera, sino petroquímica, requiere de muchísima inversión y no está en condiciones de hacerlo. Es decir, Venezuela no está haciendo lo único que sabía hacer y que lo hacía muy bien, que era su industria del petróleo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque por el nivel de restricciones que hablábamos hace un rato, ¿no? Claro. Y ahora que tocaste también el tema de Estados Unidos, ¿Guaidó sigue teniendo el apoyo del mismo o ahora Trump está mirando mucho más para Medio Oriente? Bueno, esta es la otra dificultad. Estados Unidos está mirando para todos lados, mira a Medio Oriente, mira también a la región, mira la situación en Bolivia, mira a la Argentina. Ha cambiado la política exterior de Estados Unidos, es una política exterior más agresiva, más intervencionista para la región y de un rol más activo, que parece que ha vuelto a los años 70, ¿no? Al momento en el que Estados Unidos, si había un presidente en Latinoamérica que no le gustaba, hacía todo lo posible para que este presidente se fuera. Está volviendo a esa etapa Estados Unidos, como dijimos, una etapa más intervencionista. Sí, está mirando al Medio Oriente y mira también a Venezuela. Por supuesto que el principal apoyo y el primero que apoyó a Guaidó fue Estados Unidos. Eso por momentos podría ser una buena o una mala noticia. Lo que está claro es que este señor no puede estar más al mando de la presidencia y menos de esta forma, ¿no? Juan, del método en el que lo hizo. ¿Cómo sigue ahora la situación con esta asamblea? ¿Tiene dos presidentes la asamblea? No, en realidad virtualmente tiene dos presidentes. Lo que trató de hacer Maduro fue eliminar a la oposición de esta forma y la oposición se las ingenió como más pudo. Además, hay que decir también una cosa que es fundamental. Hay que ponerse en los zapatos de Juan Guaidó, del coraje, ¿no? Y la entereza y la decisión, digamos, para ser opositor en un régimen como hoy es Venezuela. Y saltar las rejas. No rejas. es para cualquiera. Sí, sí. Verdaderamente eso sería nada, valentía. ¿no? Tener un serio riesgo de vida inminente, porque no nos olvidemos que él, como principal líder opositor, ha recibido toda la dureza del régimen dictador de Maduro y ya lo han secuestrado en 2 oportunidades, debe tener amenazada a toda su familia. El servicio secreto bolivariano o venezolano ya le ha hecho saber en varias oportunidades que lo observaba y muy de cerca. Digo, no es para cualquiera, y el coraje que tiene este muchacho para la juventud que tiene y la decisión claramente aspira a conducir los destinos de Venezuela hacia otra dirección. Y había gente que decía, bueno, pero no es el presidente porque no ha sido electo. No, ni tampoco permitieron que se llamara elecciones en Venezuela, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de analizar, y sobre todo desde la Argentina ha recibido demasiados apoyos de Maduro, y además inconsistentes y sin fundamentos, porque se lo apoya empáticamente, supuestamente, porque era un amigo de la revolución. Pero este señor en Venezuela está está llevando adelante, digamos, la dirección a través de una dictadura. Y realmente no están pensando en los venezolanos ni en la autodeterminación de los pueblos y sobre todo en la democracia. Entonces hay que ser cuidadoso a la hora de apoyarlo a Maduro. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la información, muy preciso, y también gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes por darme la posibilidad de charlar y los abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Y estoy a disposición para otro día seguir charlando y reflexionando sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto, entonces muchas gracias. Ahí lo escuchábamos entonces a Juan Venturino, analista internacional, hablando un poquito sobre la situación de Venezuela.